Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este su programa Pescando Ideas. Me encanta estar nuevamente aquí y me encanta más la compañía que tenemos el día de hoy. Estoy con Brenda Urbano, ex compañera y amiga actualmente. Y también, pues bueno, evidentemente está actualmente estudiando, bueno, ya terminó más bien, si no me equivoco, en el Colmich y justamente viene a hablarnos de su tesis. Así es que les invito a que se queden con nosotros durante el trayecto de más o menos una hora para que conozcan un poquito más de este tema que de entrada les platico está bien interesante. Pero Brenda, cuéntanos cómo estás, buenas tardes. Hola Carla, muy buenas tardes. Qué gusto estar en Pescando Ideas ya por tercera vez y qué gusto también estar aquí contigo compartiendo este espacio. Aparte pues de que somos grandes amigas, pues en esta ocasión el venir a platicar acerca de mi experiencia como egresada del Colegio de Michoacán y de la investigación que realicé en los últimos 2 años, pues me apasiona mucho. Oye Brenda, fíjate que a mí me intriga un poquito en qué momento te decidiste por la geografía, porque déjenme decirles que es mi colega, es comunicóloga de manera oficial o su primera elección fue ser comunicóloga y ahora bueno, estás explorando algo que bueno, de algún modo sigue siendo comunicación, ¿no? Quienes estudiamos un poco acerca de la materia sabemos que todo comunica y seguramente visto desde la otra perspectiva de la geografía también, todo puede ser visto desde un punto de vista de la geografía, ¿no? Pero cuéntanos qué fue lo que te jaló un poquito hacia ese lado. Sí, bueno, pues como ya lo comentaste, yo soy comunicóloga de profesión, pero siempre había estado en mí esa espinita de estudiar economía o de estudiar otra ciencia social como la historia, este, y como que permanecía ese interés en mí de seguirme formando y yo tenía como la idea de estudiar otra licenciatura, pero bueno, supe que el Colegio de Michoacán ofrecía una maestría en geografía humana y bueno, solicité y ingresé al programa en el 2014 y bueno, empecé a conocer de la geografía que hasta ahorita pues a mí me tiene encantada. Sí, me he dado cuenta de ello y qué bueno que hayas tomado esta decisión de estar, pues obviamente, en un colegio además como el prestigio que tiene tu casa, el Colegio de Michoacán, y con este tema, empresarios y desarrollo territorial de la Piedad. Es así, ¿verdad? Cuéntanos Sí, cómo ha sido la elección de tu tema, justamente. bueno, yo elegí este tema. Bueno, tiene como un antecedente pues más largo que estos 2 años que implicó el realizar este estudio o un año y medio más o menos. Y era que precisamente desempeñándome como periodista, pues me di cuenta de un montón de problemáticas que se viven en la piedad o que se escuchan en la piedad, ¿no? Por ejemplo, muchos cuestionamientos por parte de la población, de mucha de la gente de aquí de La Piedad, sobre el por qué La Piedad no se desarrolla. Si está en una zona geográfica estratégica, Claro. si tenemos al vecino estado de Guanajuato y más esta región Bajío, con todo ese desarrollo industrial en los últimos 20 años o casi 20 años, ¿por qué a La Piedad no le tocan estos beneficios? Y por qué muchos de los esfuerzos que se han realizado por atraer inversión externa, eh, pues no llegan. Entonces fue como una primera inquietud y en este sentido, pues yo me orienté por conocer más de cómo ha sido la economía de La Piedad, de qué es lo que, de qué sectores económicos le han caracterizado y qué sectores económicos también o qué vocaciones productivas le han servido a La Piedad. Pues como todos sabemos, aquí en La Piedad, pues la porcicultura tuvo un gran éxito. eh, Antes también la rebocería, la fabricación de calzado de fútbol o de artículos deportivos también tuvieron un gran éxito. Sin embargo, han sido sectores que se han transformado
o que bien han desaparecido, ya quedan muy pocos productores, entonces eso más bien nos quedó como fama, ¿no? En La Piedad, pero ya no es realmente que estemos viviendo a lo mejor de eso o que sea el principal ingreso para La Piedad. Entonces, yo de alguna manera preocupada por esa situación, comencé esta investigación que se centra en el estudio de empresarios de La Piedad, los empresarios locales que ya tienen una tradición económica o que ya tienen pues consolidado un sector desde hace 30 o 40 años o más inclusive. Y bueno, ¿y esto qué ha tenido que ver con cómo se ha transformado La Piedad en términos territoriales? Oye, pues está bien interesante este tema. Seguramente esta hora no nos va a ser suficiente para poder platicarlo, porque a mí me surgen muchas dudas con esta primera respuesta que nos das, ¿no? Y también un poco quizá llamar la atención, mmm, me salta esta idea a la mente, de aquellos que están próximos a egresar ya a la universidad, checar un poco lo que comenta Brenda, ¿no? ¿Cuáles son como el potencial que tiene la ciudad en la que vivimos para poder explotarlo y por ahí un poquito inclinar los estudios, ¿no? Esta parte de la porcicultura, otra parte que mencionas también, no sé, estamos muy acostumbrados a que, en mi caso, viví muchos tiempos en Uruapan y dicen que el aguacate es como un símbolo de Uruapan, ¿no? Entonces, y efectivamente llegas a Uruapan y ves aguacates y huertas de aguacate por todas partes. Entonces, el día que yo llegué a vivir a La Piedad y mencionaban que pues el equipo de fútbol simple y sencillamente eran los reboceros de La Piedad, pues dices, en algún momento me voy a topar con un lugar lleno de rebozos, ¿no? Y desafortunadamente no es así. Ya son muy pocos, se están extinguiendo por completo. Creo que también tiene mucho que ver con el uso, el desuso más bien de esta prenda, pero sí, un poco con lo que tú nos estás mencionando. Ojalá se puedan quedar con nosotros para seguir conociendo más de este tema. ¿Y cómo ligar los empresarios con la parte territorial de este municipio, Brenda? Sí, al simple escucharlo parece como extraño, ¿no? Ujú. Pensar en empresarios de La Piedad y pensar en el territorio como que han tenido que ver los Ujú. empresarios. Pues bueno, al estudiar el territorio se puede uno centrar la atención en diferentes actores, en diferentes actores. Y bueno, yo opté por centrar la atención en los empresarios, porque pues mucho se ha hablado de lo que han hecho los gobiernos locales y siempre, o sea, a la primera institución que señalamos es al gobierno local. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que el gobierno local ha estado representado por diferentes personas, profesionistas y en este caso también empresarios han sido parte del gobierno local en diferentes épocas. Pues mi interés por los empresarios era precisamente porque no se había hecho un estudio integral de los empresarios, se había estudiado la porcicultura como sector, sus transformaciones, sus cambios, pero no se había visto la cara, por así decirlo, de los empresarios locales. Bueno, yo no muestro los rostros ni nada de eso, pero sí me adentro en sus historias familiares y en los inicios de las empresas y ver pues qué factores les dieron este éxito a estos empresarios locales que hasta la fecha se mantienen, ¿no? Son como 5 familias o 7 si ampliamos un poco más el espectro, pero pues vemos que hay mucha similitud en estas familias empresariales, no nada más que se dediquen a la porcicultura, porque no nada más son porcicultores, ¿no? Como ustedes sabrán, la industria metalmecánica aquí en La Piedad también históricamente ha tenido precursores, pero también sigue siendo pues una entrada económica fuerte al municipio y a la ciudad, a la región, como les explicaré más adelante. Eh, y entonces al estudiar pues estas familias me di cuenta de que en primer lugar tienen inicios
muy similares. Por ejemplo, la metalmecánica, don José García del Río, pues le inició, él era zamorano, no era de La Piedad propiamente, pero llegó a vivir muy joven aquí a La Piedad y comenzó a administrar las hidroeléctricas de La Quinta y El Salto, generar energía eléctrica, y luego montó un pequeño taller de turbinas que bueno, hasta la fecha creció mucho y es una empresa muy reconocida aquí en La Piedad. Y fuera de La Piedad, ¿no? Nos tocó Fuera de La alguna Piedad, vez sí, es darnos una cuenta de ello. empresota, ¿no? Sí, sí, sí. La empresa que ahora tienen pues ya ahora sus nietos, que siguieron sus hijos, sus nietos, y los bisnietos también ya están muy adentrados en el negocio. Y entonces, bueno, a la par de estas épocas, pues vemos también que la familia López, con don Juan N. López, también tiene un gran renombre, ¿no? Por, por, por su participación en el sector servicios, en el comercio, la familia García, la familia Briviesca, los Saldaña, todos ellos más bien de tradición porcícola. Y bueno, como en aquel tiempo, vayámonos a la década de los 40, los 50, las familias eran más numerosas y se organizaban para sostener la casa, ¿no? No todos tenían la oportunidad de estudiar y tenían que entrarle al negocio, ¿no? Entonces, en este trabajo me adentro a esta historia de cómo se organizaban, cómo los hermanos, desde el más mayor hasta el pequeño, empezaba a, no sé si había, por ejemplo, un negocio de joyería o de comercio, pues ellos empezaban a participar de alguna manera y todos hacían parte del negocio. Y bueno, a lo mejor ya estoy metiéndome más adentro en el tema, pero gran parte de este éxito que tuvieron las familias en esos años, bueno, ya pensemos en los 60, fue el impulso de Humberto Romero Pérez, un político de aquí de La Piedad, que en ese tiempo fue secretario particular de Adolfo López Mateos, y que no nada más impulsó a la industria porcícola, sino que también trajo una serie de obras a La Piedad para poder eh, pues facilitar el crecimiento de esta industria porcícola. Recordemos que la porcicultura se hacía de manera tradicional en los corrales de las casas, incluso todavía hay casas aquí en La Piedad que tienen las corraletas, ya le dan otros usos como para tener las macetas, etcétera, pero que son muestra de esa tradición porcícola que había aquí en La Piedad y que a mucha gente le fue bien con esa organización económica que había. Entonces, pues al ver Humberto Romero Pérez que aquí había una serie de familias o un grupo de familias organizadas, decidió apoyar también a la porcicultura, pero esto también obedece a una política de Estado en aquel tiempo que era más pues del crecimiento hacia adentro, de ser más productivos desde adentro y de articular una región económica aquí en lo que es La Piedad, Santana. Incluso estaban algunos otros municipios como Numarán, Degollado, que cada uno tenía una función en la industria porcícola, bueno, antes de que fuera industria, y que pues seguramente la gente que le tocó verlo o conocerlo, pues veía los transportes o los camiones para embarcar a los cerditos en Santana, que eran creados en La Piedad, en Degollado, y que era claramente una organización que a muchos les beneficiaba, no solo a la gente de La Piedad y Santana. Y bueno, pues estas familias se organizaron, se unieron y obtuvieron el apoyo de Humberto Romero, que siempre estuvo muy pendiente de que este proyecto que se tenía para La Piedad de la industria porcícola avanzara. Entonces fue un gran momento para La Piedad,
yo creo que ha sido como de los momentos de desarrollo más importantes para La Piedad, o en que se transformó rápidamente gracias a esta política de Estado. Oye, bueno, pues tengo una serie de preguntas que hacerte, pero bueno, tenemos que ir a un corte, no sin antes agradecer la presencia de algunos patrocinadores como Agencia Ford La Piedad, Cinépolis La Piedad, Arturos Ferretería y Tortillería La Jalisciense. Estamos de regreso, por favor, quédense con nosotros, se está poniendo bueno el tema. Continuamos. Estamos de regreso aquí pescando ideas, nos agarraron en el chisme, pero se está poniendo muy bueno. Queremos agradecer a Zapas La Piedad y a Univa su presencia. Y por supuesto invitarlos a ustedes a que si tienen alguna duda marquen a nuestro estudio. El teléfono es el 352-525-4448 o como decimos aquí, 52-544-48. WhatsApp también pueden comunicarse vía WhatsApp al 352-129 7290. Se los voy a reiterar, 352-129-7290. Y bueno, seguimos con Brenda Urbano, es egresada del Colegio de Michoacán y viene a compartirnos respecto a su tema de estudio, su tesis, Empresarios y Desarrollo Territorial en La Piedad. La verdad es que no sé ni por dónde empezar a preguntarle, porque le decía ahorita fuera del aire que me surgen muchas dudas y muchos temas que yo quisiera compartir, pero uno de ellos es, en el bloque pasado ella nos comentaba, en este aspecto territorial, La Piedad está ubicado de manera estratégica, yo creo que mejor no podría estar porque, bueno, es parte de un estado muy importante como lo es Michoacán, pero además es vecino muy cercano de Guanajuato y de Jalisco, que como tú bien decías, son estados que, bueno, yo creo que de los que más han crecido actualmente en urbanización, en economía, en educación, y te salta un poquito, ¿no? ¿Por qué La Piedad se ha como soslayado en este aspecto? ¿Por qué no tenemos los mismos niveles? Porque estamos siendo, como yo lo decía de este modo, y sin afán de agraviar a nadie, somos como tierra de nadie, ¿no? Porque no soy de aquí ni soy de allá. Michoacán nos deja un poquito de lado. Y bueno, quizás mi percepción, porque, como Brenda sabe, yo no soy de La Piedad. El día que llegué a vivir acá, me topé con que incluso la gastronomía dista mucho de ser como la capital, como Morelia, ¿no? Yo llegaba aquí y pedía morisqueta, por ejemplo, ¿no? Que es como de la parte de Apatzingán, de Tierra Caliente, pero que te la conocen o te la manejan en todo el estado. Y de pronto me topo con que aquí no. Entonces, es un ejemplo por ponerte muchos, ¿no? A lo que me refiero es que siento que La Piedad en esta parte se ha quedado un poquito como en la nada, Brenda. No sé si coincidas conmigo y si nos puedas explicar qué te encontraste al respecto en este estudio que llevaste a cabo. Sí, bueno, como bien dices, y es creo que una inquietud que nos salta a la gente de La Piedad, es que, bueno, es una zona de frontera y como muchas zonas de frontera tiene pues muchas ventajas, y si lo vemos de ese modo, pero también un montón de situaciones que no te explicas, como esta, ¿no? Por ejemplo, las influencias culturales, pero bueno, en el tema que yo investigué, que es de carácter más económico, pues sí, yo me preguntaba por qué La Piedad no se integra a esta región económica. Si estamos de acuerdo en que sí hay unos límites políticos, administrativos, y que estamos en la frontera de Michoacán, pues ¿por qué tampoco Michoacán no estamos totalmente integrados a ellos, ¿no? Y bueno, de esto me fui dando cuenta más o menos de cuál es la causa, por entrevistas con los mismos empresarios, porque si nosotros nos ponemos a pensar, pues gran parte de la industria de La Piedad está del lado de Guanajuato. Muy poco es lo que está en La Piedad, y lo que está en La Piedad es porque
desde un principio, como es el caso de la industria metalmecánica, aquí surgió, aquí se quedó, porque ahí estaba la hidroeléctrica, en la Quinta, pero del resto, pues todo está en Santana, por así decirlo. Y a veces yo hacía este ejercicio, ¿no? De qué sería de la Piedad sin Santana. Si vemos, por ejemplo, un día en la Piedad a las 12 del mediodía y en Santana, en la Piedad, pues sí, se distingue tráfico, pero en Santana hay una gran movilidad, este, todos los negocios están llenos, la compra y venta de semillas, de implementos para ganado, para la siembra, pues vemos cómo esta dinámica es muy distinta hasta en ese sentido. Entonces, pues bueno, remontándonos un poco a la historia, pues si pensamos en la hacienda de Santana, también tuvo un auge productivo muy importante y La Piedad también se benefició de esa situación porque pues somos territorios vecinos, pero La Piedad no se integró de manera completa a esta dinámica. Igualmente, pues yo les preguntaba a los empresarios por qué si era viable invertir en La Piedad. Y bueno, ellos decían que sí estaban interesados porque pues es su tierra de origen, pero pues como vemos invierten en Guanajuato. Y bueno, ¿por qué les resulta atractivo Guanajuato? Porque les ofrece más posibilidades para la inversión, más facilidades con los impuestos, hay más disponibilidad de terrenos, aquí digamos que hay menos disponibilidad, el territorio de La Piedad es más chiquito, y bueno, en lo que me han comentado, pues también tienen mucho que ver los servicios, parece que los terrenos de aquí de La Piedad, hasta la actualidad, algunos no contaban con servicios, cuando en Guanajuato sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues los impuestos que paga esta industria, pues se paga en Guanajuato, aunque la mano de obra sea de aquí de La Piedad. Entonces, vemos cómo hasta en esa situación local, cuando se trata de una inversión que es de aquí de La Piedad, pues también nos está de alguna manera perjudicando, ¿no? Porque no todas las ganancias se quedan en La Piedad. Y bueno, entonces me di cuenta de que sí, La Piedad es una zona estratégica para la inversión, pero está muy cerca Santana, que también es una zona estratégica. Entonces, en gran medida se debe a eso. Y como hemos visto, hay un montón de proyectos para la atracción de inversiones que no han cuajado, ¿no? La plataforma logística, un parque industrial, lo del aeropuerto, que parece que como que no se va a quedar aquí en La Piedad. Pero pues hay una inversión muy fuerte que es de Grupo Bafar, que pues ya se está llevando a cabo, pero ellos ya tenían los terrenos, ya era una empresa establecida aquí en La Piedad. De alguna manera La Piedad sigue teniendo esa fama de producción de cárnicos, de embutidos, de empacadoras, pero la mayoría de las empacadoras están en Santana. Ay, Sí. perdón, y un tema chistoso, porque ahorita que lo dices, es cierto, o sea, como que no nos ponemos a pensar en ello. Hasta ahorita que lo mencionas, no sé, todos damos por hecho que estas empresas, sin decir nombres, son piedadenses, pero no nos habíamos puesto a pensar en que están del otro lado del puente, Sí. como diría la canción, Sí. ¿verdad? Y lo que genera detrás de ello, lo que mencionaba Brenda, el pago de impuestos, el desarrollo que le da al Estado, ¿no? No sé, el título que le pone al otro Estado en vez de a Michoacán, ¿no? Al final es una empresa que ha crecido y que pertenece al Estado de Guanajuato, pese a que su mano de obra y sus fundadores sean piedadenses. Entonces sí, yo creo que hay que preguntarnos, independientemente del terreno y demás, ¿por qué no en La Piedad, no? Y un poquito pensar en esta parte que decías, la parte del apoyo por parte del gobierno y demás. Pero bueno, otra duda que me surge, perdón Brenda, te interrumpí, no sé si quieres terminar tu intervención que nos estabas contando de este mismo tema antes de hacerte la otra pregunta. No, continúa. Disculpen. Pero bueno, otra duda, y te lo comentaba también fuera del aire, ¿qué tan difícil fue para ti poder adentrarte a las vidas pasadas,
eh, presentes y tal vez hasta futuras de las familias que nos mencionabas anteriormente. Bueno, sin duda, y tú que has sido reportera, sí, como que es una de las cuestiones más difíciles de abordar, ¿no? Porque pues son personas muy ocupadas, con un ritmo totalmente distinto al de nosotros. Y pues como sabemos en la actualidad, estas empresas regionales, por así decirlo, pues ya son muy grandes, ¿no? La mayoría de ellas exporta, ya no son solo empresas, son grupos empresariales que incluso están cambiando su tradición familiar y están tendiendo más hacia la institucionalización, que es ya también incorporar pues gente muy profesional en los primeros mandos de las empresas. Entonces sí fue un poco complicado en primer lugar, porque bueno, hay que seguir una serie de protocolos para establecer contacto con las familias empresariales, ¿no? Y hay, por cierto, pues una gran desconfianza por la situación de seguridad que estamos viviendo. Y pues sí, fue un gran reto. No obtuve toda la información que yo esperaba, pero me apoyé de otros medios, como es la revisión de archivo. Las mismas familias también me proporcionaron algunos libros, me mostraron fotografías y pues hice, pues más bien recurrí a la memoria, ¿no? A que me contaran cómo era en aquel tiempo y lo fui contrastando con lo que encontraba publicado, con lo que encontraba en archivo, y sí fue muy difícil porque, pues si no viviste esa época, ¿cómo vas a afirmar que algo fue cierto? Entonces, tratando de redondear, pues sí, yo eh, comparaba, contrastaba y me valí mucho del discurso de las personas que entrevisté, de las familias, de políticos, de antiguos o de expresidentes municipales que también pues trabajaron muy de la mano con los empresarios, porque pues como se darán cuenta y la Piedad es aún muy chica como para identificar que pues nos conocemos, ¿no? Caminas 2 cuadras y te encuentras algún conocido. Entonces, en este sentido, pues el platicar con expresidentes municipales, pues me hizo darme cuenta que también los grupos empresariales, desde el principio, se preocuparon, ¿no? por generar ciertas instituciones y ciertas bases para la piedad que hasta la fecha se tienen, ¿no? Un ejemplo, el Estadio Juan N. López, la Universidad del Valle de Atemajac, el Instituto Tecnológico también fue iniciativa de los empresarios y esto obedece en gran medida a ellos, pero también obedece pues a unos tiempos también de crecimiento de las empresas que va muy ligado a estos cambios que tuvo la Piedad. Y a la política, ¿no? Sí, Totalmente. claramente, porque sí hubo empresarios, Lalo Villaseñor, por ejemplo, que llegó a ser gobernador del estado y que también pues fundador de una de las empresas más importantes ahorita en La Piedad, pues se mantuvo muy interesado, ¿no? Por ambos temas, por las cuestiones de gestión y también por la parte empresarial. Y que al final, como lo decías, en el caso de, se me fue el nombre del personaje que mencionaste que había sido secretario, De Humberto Romero. Humberto Romero, eh, pues simple y sencillamente, sin su apoyo quizá muchas de las cosas que vemos hoy en día no habrían sido posibles. Ojalá todos nuestros gobernantes actuales tuvieran ese interés, ¿no? No solamente por la piedad, sino pues por el territorio nacional en general. Pero bueno, ese es otro tema. Oye, Bren, platícanos, ¿cuáles son los resultados que tú destacarías más de tu trabajo? Porque yo sé que seguramente en el camino te topaste con muchas otras vertientes, pero de todos ellos, ¿qué resaltarías, además de los que ya nos has comentado? Sí, bueno, que La Piedad ha tenido transformaciones importantes, que los empresarios han tenido mucho que ver, por supuesto, los gobiernos locales también. Y bueno, yo decidí dividirlo en periodos. Hay un primer periodo
que inicia en los 60, que fue lo que les comenté ahorita, que hay un desarrollo de la industria porcícola, una organización por parte de estas familias para crear instituciones como lo fue Porcicultores Unidos, que ahora ya es, bueno, derivó en la Asociación de Porcicultores de La Piedad y de Santana, y bueno, que La Piedad tuvo su máximo auge económico y productivo con la porcicultura. Durante ese tiempo, pues se generó una serie de infraestructuras, no solo para la porcicultura, como bodegas, granjas, rastros, sino también carretera, de servicios educativos, bueno, en nivel básico y medio, bueno, lo que permitió pues cierta organización. Eh, para la década de los 80 ya veíamos al país perfilarse a nuevas políticas más neoliberales y vemos ahí también la presencia de los empresarios que empezaron a interesarse por participar más en la política local. Y bueno, ahí es también donde surge la figura de Eduardo Villaseñor, que tenía muy buena relación incluso con el que era candidato a la presidencia en ese entonces, a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, porque eran amigos del gremio, porque él tenía ahí pues un cargo en Sonora relacionado con ganadería, y bueno, también estaba muy metido en estos temas Lalo Villaseñor. Y bueno, posteriormente se van viendo una serie de gestiones y un periodo muy específico de empresarios que gobernaron La Piedad. Inicia con Lalo Villaseñor, sigue Alipio Briviesca, que cubrió el interinato de Lalo Villaseñor, José Mena, que también es porcicultor, luego el ingeniero Raúl García, de la familia dedicada a la industria metalmecánica, y a pesar de que hay un cambio en los partidos políticos, pues vemos esta continuidad, ¿no?, del sector empresarial. Perfecto. Oye, pues es apenas una parte de esta Sí. respuesta. Me gustaría que nos sigas platicando un poquito más, pero esto al regresar de la pausa me gustaría invitarlos a que visiten la página web de Vida Televisión, www.vidatelevisión.com.mx, y recuerden también seguirnos en Facebook, cualquier duda que tengan. Estamos de regreso. Estamos de regreso aquí en su programa Pescando Ideas y continúo platicando con Brenda Urbano y su tema de tesis, pero no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores: Purifresca, el agua que sí refresca, con este calorcito vaya que hace falta; Autos Seminuevos Javi, Protección del Lerma, la mejor empresa de seguridad privada de la región. Pues bueno, también los quisiera invitar a que estén en contacto. Los teléfonos en el estudio es el 352-52-544-48. Brenda, por favor, nos estabas contando de algunos de los resultados o lo más importante con los que te topaste en esta investigación. Sí, bueno, que retomando, pues justamente en esta época en que La Piedad empieza a ser gobernada por el empresariado local, pues se da lo de la firma del Tratado de Libre Comercio y les cambia un poco a las empresas de la región la dinámica. Entonces ahora vemos pues que se abre la competencia de los mercados, que hay que exportar, e inicia pues esta presión, ¿no? Entonces, eh, pues sí, esto le exigió a la porcicultura, sobre todo, pues que cambiara sus procesos para poder entrar en esta nueva dinámica del mercado, pero también exigía pues mano de obra calificada, ¿no? Entonces fue en estas épocas o en esta época cuando, por ejemplo, inicia la Universidad del Valle de Atemajac, gestionada por empresarios, el Instituto Tecnológico,
que ya se había ideado desde administraciones anteriores, pero que Lalo Villaseñor viene a gestionar. La familia Briviesca donó los terrenos, entonces estaban ahí como muy pendientes, ¿no? Entonces también esto viene a transformar muchísimo a La Piedad, ¿no? Porque ya no tienes que ir a estudiar a otro lado, y bueno, son jóvenes que se están empleando ahí en esas empresas de la región con carreras orientadas hacia la administración, hacia la gerencia, y bueno, pues empieza a cambiar la dinámica de La Piedad. Y bueno, en años posteriores, ya para el 2000, pues vemos cómo varias empresas llegan a otros puntos del país, se empieza a abrir los mercados, llegan muchas transnacionales y no llegan a La Piedad, no llegan estas inversiones a La Piedad. Surge, como te decía, la idea de crear un parque industrial en el que participaron los empresarios locales, pero que al final no cuajó. Y bueno, ha habido una serie de proyectos en los que La Piedad no se ha podido integrar. Entonces, pues son problemáticas visibles, pero que también obedecen a una escala mayor, a pues otros proyectos, ¿no?, de Estado que finalmente impactan en lo local. Pues problemáticas seguramente son muchas que pudiésemos llevarnos toda la tarde o todo el día de programación. Sin embargo, a mí me gustaría que también abordáramos el tema de tus propuestas, después de haberte visto inmersa en todas estas vertientes con respecto a La Piedad, su ubicación y el tema empresas y empresarios. ¿Qué te planteas como alguna propuesta para ello? Sí, bueno, que pues como yo creo que sí lo di a entender, pues que hay varios factores por los que La Piedad podría desarrollarse o por los que ha tenido periodos de desarrollo, que han sido por factores internos, desde la iniciativa local, sean empresarios, instituciones locales, ciudadanía organizada, pero también por factores externos, que es lo que se está buscando aquí en La Piedad en las últimas administraciones, independientemente de los colores de partidos. Se ha buscado atraer otras inversiones que generen fuentes de empleo. Hay un grave problema aquí, y es que el ingreso per cápita de La Piedad, Pénjamo, Degollado, Numarán, está por debajo de la media nacional, muy por debajo. De hecho, La Piedad es la que está más arriba de estos 4 municipios. Entonces, pues no solo se trata de que vengan empresas, ¿no? O sea, qué bien que vengan empresas a generar empleos. Y qué bien, pues, que los empresarios hayan consolidado estas empresas tan grandes, que ofrezcan una gran cantidad de empleos, porque así lo es. Pero no nada más tiene la responsabilidad del gobierno local, ni nada más tiene la responsabilidad los empresarios, ¿no? Porque finalmente, bueno, ellos se dedican a lo suyo y como hemos visto, pues han crecido en estas últimas 5 décadas, sino que también depende mucho de los mecanismos de planeación para el municipio. Vemos que hay un montón de problemáticas, ¿no? Desde los semáforos, los baches, a veces incluso hasta el transporte público, ¿no? Claro. A veces ni siquiera son necesarios estos camiones tan grandes, no llevan tanto pasaje como para que pues las calles son muy pequeñas, entonces sí se van generando unas problemáticas en lo cotidiano que son muy tangibles. Entonces yo creo que desde los mecanismos de planeación que ya han sido formalizados como desde el 2007, que ya hay un plan más formal que se siguió, y bueno, ha sido modificado acorde al crecimiento que ha tenido el municipio, porque sí ha crecido bastante La Piedad. Una parte está ahí y la otra parte está en la iniciativa local. Uno, pues que la gente de La Piedad debemos de ser más participativa. De repente es muy fácil quejarnos, pero a veces ni siquiera estamos enterados de cuál es el proyecto de desarrollo municipal, el plan de desarrollo municipal.
o no estamos a veces enterados ni siquiera de qué están haciendo las autoridades. Yo creo que hace falta enterarnos más y hace falta también participar más y no esperar, sí, posiblemente esperar, digo, pero no es la única solución, a que vengan empresas a generar empleos. Si aquí hay universidades, si aquí hay gente capacitada, ¿por qué no generar proyectos desde nuestra iniciativa donde podamos cambiar esta situación para La Piedad? Queremos, sí, que llegue capital externo, pero ¿por qué no producimos y vendemos al exterior? Yo no estoy diciendo que exportemos necesariamente, pero sí vender al exterior del territorio, de la región, y beneficiarnos, ¿no? O obtener algunos beneficios, porque pues se puede. Y sí, pues a lo mejor que lleguen empresas, que continúe esta dinámica, pero que la gente de La Piedad no estemos esperando a que eso suceda. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando la porcicultura era tradicional, había una organización en la región. Numarán, por ejemplo, producía los lechones y degollado también. Aquí en La Piedad se criaban, en Santana se comercializaban y entonces había un beneficio para toda la región y estaban organizados los productores, estaban organizadas las familias porque era un negocio familiar. Y todo el mundo dice, y a todos nos iba muy bien, olía a puerco, pero a todos nos iba muy bien, ¿no? Posiblemente ya no sea la porcicultura, son condiciones muy distintas por sanidad, etcétera, ¿no? Esa situación ya cambió, pero desde lo local se pueden generar nuevas alternativas donde haya más igualdad en los salarios, porque hay igualdad en los salarios, pero son muy bajos. Entonces, creo que está por ese lado y también desde las instituciones educativas de nivel superior, creo que hace falta echarle más ganas a la formación y también en generar nuevas carreras, porque pues salen, no sé, 200 administradores de empresas, pues no, ¿Dónde los metes? sí, entonces 200 comunicólogos, ¿qué hacemos? Sí, entonces yo creo que la solución está un poco por ese lado. No fue el objetivo del estudio generar una propuesta definitiva para esa situación, pero sí son reflexiones que surgen de todas estas problemáticas y que nos dicen, bueno, no hay interés de nadie por invertir en La Piedad, que si bien La Piedad es una ciudad de servicios, pues bastante completos, yo creo que de eso no nos podemos quejar, las distancias son muy cortas, no tenemos las grandes problemáticas de otras ciudades de mayor tamaño, entonces creo que sí se puede hacer mucho por ese lado, pero sí, o sea, indiscutiblemente está en la participación ciudadana y en también un poco cambiar o modificar los planes de estudio, ofertar carreras que vayan más hacia lo agrícola. Exactamente, fíjate que sí, ahorita que mencionas eso, algo de lo que a mí me ha causado también mucha duda como foránea, es que, y disculpen que retome tanto mi tierra Uruapan, pero allá, por ejemplo, están muy enfocados al rollo de la agronomía. Es lo lógico, ¿no? Si se da mucho todo lo que tiene que ver con ello, que haya una universidad que imparta este tipo de licenciaturas. Entonces yo llego a La Piedad y me encuentro con que no hay veterinaria, por ejemplo, ¿no? Me salta a la mente esa idea. Pero esta parte que mencionas, justamente que el plan de estudios o que toda una licenciatura gire en torno a las necesidades del sector empresarial que tenemos en La Piedad. Porque no nos sirve de nada tener 300 comunicólogos en una ciudad tan pequeña que por sus propias necesidades no da tantos espacios para quienes elegimos la carrera, ¿no? Sin embargo, podría haberlos la necesidad de personas encaminadas a este tipo de estudios. Y yo creo que también regresarnos un poquito, Brenda, no solamente a la parte académica, sino hasta el propio núcleo familiar, ¿no? A lo mejor es abordar ya otro tema, pero ahorita que decías la participación
ciudadana, la participación social es una responsabilidad de todos nosotros y que empieza desde nuestra casa, ¿no? Desde los valores que le vayas a inculcar a tus hijos con respecto a la vida y con respecto al trabajo, para poder exigir un mejor nivel en todos los aspectos. No sé qué pienses. Claro, y pues que también hay como mucho esta idea de la competencia, ¿no? O de la competitividad. Y yo creo que no es necesariamente la solución, porque se nos estimula mucho a eso, ¿no? A la competitividad, etcétera, sino más bien a unirnos para generar condiciones mejores, a unirnos para hacer productos mejores, productos exportables fuera del territorio, que nos beneficien a nosotros como piedadenses o pensándolo en la región, en Santana, en Humarán, en Degollado, en todas estas localidades que somos de frontera, pero que de alguna manera hay una articulación productiva y cultural incluso. Pues esperemos que se vean mejores resultados y esperemos reencontrarnos aquí para seguir platicando. Ya sé que por ahí estás próxima a hacer algunas otras cosas, entonces ojalá puedas acompañarnos próximamente para contarnos de lo que se trate. Te agradezco enormemente, Brenda, que hubieras estado con nosotros aquí pescando ideas. Les agradezco también a ustedes en su casa por quedarse con nosotros a lo largo de esta hora y por supuesto agradecer a nuestros patrocinadores, Agencia For La Piedad, Cinépolis La Piedad, Arturos Ferretería, Tortillería La Jalisciense, Zapas La Piedad, Univa, El Bodegón, La Marina y a pues aprovechar la Expogar del 31 de marzo al 9 de abril. Por supuesto, Purifresca, que nos estuvo refrescando en este ratito. Y recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Videa Plataforma y Videa Radio. Yo soy Carla García, me encantó estar con ustedes pescando ideas.